Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 27 de enero de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Xavier Blanco, es periodista. ¿Qué tal, don Xavier? Buenas noches. Hola, bienvenido. Me ha encantado, muy buenas noches. En la esquina de la mesa, doña Gloria Sole, es historiadora. ¿Qué tal, doña Gloria? Buenas noches, muy bienvenida. Bien, buenas noches. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. En la esquina de la mesa, don Agustín García Montón Pulido, es geógrafo e historiador. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas noches, bienvenido. Noches. Igualmente. Bien, pues vamos a hacer un monográfico hoy, se lo vamos a dedicar a algo realmente importante, a la libertad de expresión y sus límites. La libertad de expresión es un derecho humano, un derecho constitucional, está recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y también en todas las modernas constituciones. ¿Está la libertad de expresión en peligro? A veces hay por ahí ciertas cuestiones, nos encontramos a veces con ciertos problemas los periodistas que todo parece indicar que hay que luchar para que ese derecho no se pierda. Don Javier, el derecho, la libertad de expresión, ¿puede estar en peligro la libertad de expresión? Home, non sei se tanto como en perigo, que está claro que está un poquinho... O se puede haber un deterioro, sí, un deterioro. Un poquinho deteriorado, un poquinho magoado, si está, non? É dicir, saco co conto este das roldas de prensa sin preguntas, que os periodistas non podan captar as súas imaxes, xa che dé o partido, o goberno, che dé as que les queiran, etc. A min eso me parece algo moi grave. Curiosamente, o martes na comida do patrón dos periodistas de San Francisco de Sales, Carlos Negreira, o alcalde da Coruña, o sea, a Asociación da Prensa da Coruña, neste caso foi, pois abogou por decir que era intolerable as rodas de prensa sin preguntas. Entonces a mí gustaríame que todos os dos partidos aplicasen o conto, tamén o mismo PSOE, que eso tamén o fixo Zapatero, todos, non? Con isto da liberdade de expresión me parece claro, como xornalista é un dereito fundamental. Eu recordo unha anécdota, non sei se é boa, eu escoitei a Beiras, entonces vamos a dar por boa, non? Resulta que había un viaxante que recorría España, entonces na época no que o prezado, falecido recentemente, Manuel Fraga, era ministro, entonces recorría España, entonces el chamaba a atención de que vía cartéis, e dicía pantano de tal, e logo non vía o pantano, ponte de tal, e logo non vía ponte. Entonces acercouse un día ao ministerio, e por aquelo do Paisanase Fraga recibiu. Entonces lle di, oye, mira, don Manuel, que cada vez que ves un cartel, logo non ves a obra. E lle respondeu don Manuel, pois a viaxar menos e a ler máis periódicos. Gracias a Dios, non? É dicir, agora os periódicos son de outra maneira e temos liberdade, non? Eso sí, ahora creo sinceramente que está un poquinho deteriorada e que se non poñemos coto que isto vai a peor, está claro, non? E aparte, logo, se queréis, falemos máis co peche este de páxinas, o mega download e tal, ese peche a mí me parece un elemento moi sensible, non? Que creo que o que queren é que os ciudadanos cortarles esa capacidade de pensar. Ciertos hechos que pueden ser síntomas de algo que está detrás de todo, ¿no, doña Gloria? Yo estaba escuchándote, pienso que efectivamente hay veces que la información, como las ruedas de prensa, ese tipo de cosas, es muy positivo que puedan preguntar lo que quieran. A mí me parece eso muy interesante. Pero pensaba también que junto a la libertad de expresión como derecho, que es así, hay que tener también prudencia. Porque, por ejemplo, hay el derecho a la intimidad, a la privacidad, hay acusaciones gratuitas. Julian Assange, de pronto, justiciero universal, saca todo y resulta que pone patas arriba y pone en peligro vida de personas. Es decir, que hay que tener también esa prudencia de decir, todo lo que yo quiero decir, lo puedo decir en cualquier sitio, en cualquier momento, sin los datos necesarios complementarios para que la sociedad sepa a qué me refiero, porque hay noticias que las lees de una manera y resulta que hay otros muchos datos que complementarían esa información, pero que no la tienes ahí. Tú tienes un titular. Entonces ese titular a veces crea alarma social, que hace polvo a una persona, todo el mundo le mira con odio, o sobre todo algunas conductas. Entonces hay que tener prudencia. La libertad de expresión no es absoluta, no es omnipotente, hay que pensar bien qué digo, dónde lo digo, si es verdad, si ese asunto es un asunto para la vida pública o es mejor decirlo en los tribunales o donde corresponda. Sí, por eso hemos titulado Libertad de expresión y sus límites. Don Agustín. Creo que ahora mismo, a nivel global, hay tres escenarios que están bastante definidos. Por una parte tenemos en Occidente, pues como la libertad de expresión ha ido avanzando
pero por una parte se está viendo limitado pues, por la lucha que hay entre libertad de expresión, derechos de autor, ¿no? Con lo que lo acaba de decir ahora don Xavier, pues es un tema ahí que espero que luego lo toquemos. Luego, por otra parte, tenemos como el hecho de que se estén creando lobbies bastante fuertes que están impidiendo que grupos tengan derecho a su opinión, pues por ejemplo, el tema en Estados Unidos, un lugar donde hay muchos lobbies, pues está habiendo muchos casos de limitación de la libertad de expresión y la libertad de conciencia con respecto, por ejemplo, al tema de gays o el tema de aborto, etcétera, etcétera. Estos temas, como en el momento en que uno se manifiesta que no está partidario o que no está de acuerdo con actitudes de ese tipo, es rechazado totalmente. Incluso hay casos de expulsiones de universidad por estar haciendo un doctorado sobre, pues, un caso en una universidad americana, en Michigan en concreto, que una alumna fue expulsada pues porque se puso a hacer un doctorado sobre tratamientos médicos en modificación de conductas de gays y lesbianas. Bueno, pues no era políticamente correcto. Es decir, como en Occidente lo políticamente correcto se está imponiendo de un modo apabullante y cómo está impidiendo que pueda la libertad de expresión estar. Luego, por otra parte, está todo el tema en los países del Islam. En unos, más o menos, en función de lo que influye a la Sharia, pues la libertad de expresión también está muy limitado, y luego en el resto del mundo pues están, por una parte, las dictaduras como China o Corea, que bueno, yo a China he ido mucho por trabajo, notas como Internet no funciona sencillamente porque estás filtrado continuamente y es muy lento la navegación. O en Corea, pues, del norte, etcétera, etcétera, y luego aquellas pseudodictaduras, pues como puede ser Venezuela o Irán o Bolivia, pues, donde también la libertad de expresión pues está limitada, ¿no? ¿Dónde, amigo? Sí, bueno, yo por reducirme más a caso concreto, porque si no sería para otro monográfico, uno de los últimos ejemplos que se han puesto de relieve de esa lucha de dos grandes derechos, el de la libertad de comunicación y de expresión, que tiene que ser además con información veraz, y para eso está la profesionalidad del periodista o del comunicador, y el derecho a la privacidad y a la intimidad, como se puso de relieve en el informe de los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, cuando tuvo lugar una portada que creo, y aquí hay periodistas que me pueden corregir, que es una noticia, del móvil del señor Rubalcaba, en donde le daban una comunicación puramente, no, personal, era política. Pero es una información. Hombre, bueno, no, ahí está la diferencia. Eso es lo que dijeron. No, pero eso es una diferencia. ¿Usted qué dice? ¿Que era personal o política? Bueno, era una información para él. No, hombre, no, que va, no, pero... Solo una cosa, si me permitís. La fuente de Rubalcaba falló como una escopeta de feria, defensa y acabó en justicia. No, la fuente era muy buena, ¿eh? Sí, pero la fuente era muy buena. Lo que pasa es que no había habido la intervención del rey sugiriendo que tenía que ser Morenés, pero la fuente era correctísima, la fuente iba a defensa. Da igual, pero precisamente la información personal y el derecho a la intimidad, además hay mucha jurisprudencia sobre ello, sería si cualquiera de nosotros pues tenemos una enfermedad o hay alguna cuestión que afecta al estricto entorno privado. Esa es una información de contenido, eso no me lo puede negar, político. Y bueno, incluso si queremos profundizar en el tema, y es que ese señor tenía una fuente que le espiaba al partido de al lado para saber de dónde venía. Bueno, eso, y estaban horas de trabajo, y está en trabajo un lugar político, público, expuesto al público, cuando además, fíjese, pero por no extenderme más es decir, está el teléfono abierto. Es decir, lo que sería la vulneración de la intimidad es si fuese una información que afectase a su entorno privado y aún encima una persona le accediese a esa información que estaba cerrada. El hombre abre en un lugar público una información de contenido público, eso tiene que ser, yo creo que es noticia, ¿no?
Sí, claro. Claro, sin duda. por supuesto. Y ninguno de los Máxime en periodistas esos- aquí presentes máxime en esos momentos. dudaría ni un minuto en difundirla. Vamos, yo bajo porque riesgo además de sanción. es relevante conocer para todo el mundo cómo se comporta, sobre todo en el Congreso de los Diputados. En el Pleno del Congreso de los Diputados se entiende que se está para trabajar, Y en no para teoría, en el dormir, desarrollo legislativo del país. No, Pero eso- no para eso- cuestiones privadas. Pero En eso, la don fotografía- Domingo, eso lo que está haciendo es que cada vez esta falta de educación que te decía de pequeño, no se tapa la boca cuando hablas y tal, hay que hablar así, pero si se fijan en los medios públicos, cada vez que hay una reunión pues entre diputados, todos están así tapaditos, o sea, cada vez o intenta pues ponerse opuesto a una cámara. Bueno, lo o que algo. sí es cierto es O que sea, cada quiero decir derecho tiene La como en todo un fotografía- peso y un contrapeso. Y un poco con lo que usted decía antes, es cierto que no es ningún derecho puede Vamos serlo a- como vamos sí a mismo entrar ahora en ilimitado, eso. sino que tiene Una límite prudencia. en lo claro, no, incluso en el ataque y la vulneración de otros derechos correlativos, como sería el de la Por supuesto, intimidad o el de la intimidad. privacidad. Sí, efectivamente. O el del Bueno, honor, que también antes pues lo había esa- señalado, esa- que es muy importante. Pues esa fotografía que realmente dio la vuelta al mundo suscitó una gran... Nunca mejor dicho, claro. Sí, suscitó una gran polémica y desde luego pues hubo venganza por parte de algunos gráficos y a Rajoy le sacaron unas fotografías horrendas que también dieron la vuelta al mundo y aquí las teníamos en el plasma hace un momento, pues Rajoy pues en unos gestos muy poco favorecedores, con la lengua afuera, que desde luego a nadie nos gustan, ¿no? Bueno, pues se han exhibido pues muchísimo. Bien, entonces quedamos en que sacar fotografías en el Parlamento, pues a un diputado que está durmiendo, bostezando, con el móvil, comprando, vendiendo, incluso viendo porno, como se ha dado ya el caso, no es vulnerar la intimidad, ¿no? Está trabajando Claro, y estamos pagándole el sueldo, todos, ¿no? representante de todos. E Bien. logo, había unha cousa que apuntaba a doña Gloria, quere dicir, está claro pues a vulneración dos dereitos ao honor, intimidade, privacidade, etcétera, etcétera. Está claro que se produzo con esta perversión periodística que somos confidenciais. Quere dicir, Claro, sí, no. o sea, decir, ahora, cando hai unha noticia firmada por un xornalista con un traballo detrás feito, es decir, sabes, o sea, ese é o valor desta profesión. Ahora, é certo que coa perversión dos confidenciais empezan a decir, no, este non sei que, eso nos encanta. Fíjese, no, es que ese es un gravísimo problema. Cuando antes usted ponía de manifiesto el posible peligro de la libertad de expresión, de información, de comunicación, yo creo que también, evidentemente, viene derivado, después está todo siempre en la credibilidad de quien difunde cualquier noticia, pero porque ahí sí que se necesita, y usted que hacía una referencia global, una regulación jurídica mundial precisamente para la protección de derechos fundamentales, como es el de una comunicación libre, por supuesto, pero veraz, y que no vulnere otro derecho fundamental como es de cualquier persona, como es el del honor, también el de la intimidad. Y claro, el problema que hay es que, usted hablaba de confidenciales o en Internet, es que estamos hablando del ciberespacio, que cuando uno va a reclamar, a lo mejor la empresa que el soporte está en las Islas Caimán, no estoy pensando en nadie en concreto que lleva prácticas de fraudes fiscales en islas extrañas, pero en concreto esa regulación necesita un gran acuerdo mundial y que creo que beneficia a la información veraz. Sí. Bien, por ejemplo, sobre todo en la televisión, últimamente se está vulnerando pues eso, el derecho a la intimidad, porque eso pues rinde mucho, ¿no? Da muchísimo dinero, muchísima audiencia que se traduce en más dinero. ¿Creen ustedes realmente que debería estar mejor regulado? Regulado sí está, lo que pasa es que no funciona ese órgano de control, ese derecho protegido, derecho a la infancia y demás. Que bueno, son dos cosas, pero son dos cosas en una, ¿no? Sí, bueno, creo que é certo, non, que hai televisións, hai directivos de televisións que teñen máis escrúpulos que outros, non, eso é certo, non, que por facer negocio e tal. Quere dicir, ahora na televisión, ahora a min, sino a domingo máis a min, nos graban tomando uns cacharros, este venres pola noite, ou pola noite, pois me parecería que é grave. Ahora, si a la Pantoja la graban ou a princesa esa do pobo que a bautizaron, etcétera, etcétera, digo, no, mira, que te estás dedicando a negocio ese, sabes? Es decir, ¿qué quieres? Es decir, me vale... No, sobre eso también hay jurisprudencia en donde la intimidad es distinto, porque hay otro elemento añadido y es incluso la persona que comercializa
con su intimidad. Es decir, hay unos baremos en donde el derecho precisamente de protección de intimidad dentro de unos órdenes, aunque habría también muchos matices, si esa persona ha vendido o vende, pues tiene un listón más bajo, menos alto, que el que ha preservado y ha mantenido siempre su intimidad fuera del alcance, incluso siendo un personaje público, Pero muchas veces también es conciencia del periodista que está emitiendo la noticia. Pues ahí está esta escena famosa que hubo entre Wyoming y Hermann Terz, como Wyoming criticó, que ahora lo está criticando otra vez, bueno, pues como Wyoming criticó a Hermann Terz y fue agredido a los pocos días, pues en la calle, ¿no? Bueno, pues quiero decir que hay que saber también a veces poner los límites entre la crítica y bueno, y el asesinato mediático, por decirlo por ejemplo, de algún lo que modo. hacen ciertos personajes de la televisión, que es un poco pues incitar al odio y todo eso, Claro. ¿eso no está contemplado como delito? ¿Eso no es delito? En la medida que sea Incitar al falso, odio. Por ejemplo, en la incitar medida- al odio, ¿no está contemplado en el código? pero no sé exactamente. Incitar a la persecución. Bueno, pues por ejemplo, incitar a la persecución, Hombre, el incitar derecho al al odio, honor. crear malos rollos realmente. Por ejemplo, lo que hacía Gran Wyoming, pues instigar de alguna manera a que unos matoncitos Sí, que pues, si le era den un una asesino, paliza a el Hermann Wyoming, Terz, aunque luego no lo Hermann puedes Terz, probar, claro. Sí, no se puede, eso es imposible. Bueno, porque Sí, entonces sí. si está preguntando desde el punto de vista, antes cuando decía Bueno, el delito- Xavi, ruedas de prensa sin preguntas es una contradicción en sus propios términos. claro. Sí. Y claro, si me está hablando lógicamente incitar al delito, incitar al suicidio, imagínese, eso es delictivo, pero tiene que tener la correspondiente prueba o la documentación justificativa en sede judicial, es un pleito. Vale, por ejemplo, Claro, si no hay prueba- el delito de escarnio existe. De escarnio... Sí, derecho al honor, el- derecho al sí. honor. El derecho al honor Por sí lo tanto, existe. si te lo vulneran o te insultan. Sí. y- El delito de escarnio, por ejemplo, existe el hecho de, bueno, pues realizar ciertas acciones, decir ciertas cuestiones para ofender a alguien que pertenece a una religión determinada. Por ejemplo, algo que está ocurriendo ahora que yo, para mí, lo encuadro perfectamente en lo que es un delito de escarnio, ¿no? Unas fotografías que hay ahora con alguien desnudo, con la fotografía de Jesucristo, o sí, una señora sí. que se desnudó, Jesús va Tona. medio así en la La capilla exposición que hay en de Madrid. la Encarnación. Sí, que están pidiendo precisamente a la alcaldesa que la retire. Vamos a ver, libertad de expresión sí, pero si es para molestar a un sector amplio de la sociedad, como pueda ser su madre, don Javier, Sí, sí, o a pues mí. o vamos a mí a ver. mismo, que me Sí, confeso. sí, o las por propios, ejemplo. me los confeso. propios valores Pues, de una sociedad. yo A mí creo- me parece que eso está Sí. mal. Lo que Entonces, pasa ahí es- tiene que entrar esa prudencia a la que doña Gloria aludía. Bueno, antes. prudencia y también ver un poco en qué medida hay una legislación que se puede entrar en este tema, porque no se trata solamente de decir yo ahora ofendo a quien quiero. Ojo, los valores de la persona, la religión de la persona hay que respetarla. Todos tenemos derecho a nuestra libertad religiosa, siempre que no ofendamos al bien común. Esto ofende al bien común. Está ofendiendo a una serie de personas que tienen unos valores. En una sociedad civilizada hay que respetarlo. Es decir, que yo creo que no es solamente que a mí me guste o no me guste a una persona u a otra, sino que hay un bien común y en ese bien común están los valores religiosos de esa sociedad. No, sendo certo eso, concordando con todo, eu creo que non ofende quen quere, senón quen pode. Bueno, Quero decir, a min... Ya. pero no deja de ser una ofensa pública. O sea, no es una cosa, aunque lo diga una persona que, vamos a suponer, ya con eso se cataloga y claro, pierde valor en cuanto a otros valores, porque no respeta, pero es que esa persona está ofendiendo a mucha gente habitualmente. Mire, Y está creando una conciencia determinada, por ejemplo, en las personas no formadas y las personas todavía Ahí está. El problema es efectivamente que hace falta una legislación más exigente. Lo que pasa que es sobre todo para la protección de la infancia, de personas evidentemente... Y la adolescencia, en que no se crea que se puede hacer todo. En fase de formación. Pero claro, todo pasa además, yo creo que coincidirán, que hoy en día la comunicación, al margen de los medios tradicionales, tiene un soporte, pues primero que es inmediato y segundo que tiene alcance mundial.
que es la red, internet. Entonces aquí los derechos fundamentales, y usted antes lo apuntaba, claro, después todo, por eso yo me reflexioné sobre lo que usted decía, porque se requiere un acuerdo mundial, porque más allá de los medios tradicionales, en los principales ataques a derechos fundamentales, y estoy pensando no solo en derechos básicos de privacidad, de intimidad, sino algo que además es un intangible, pero que es esencial en cualquier persona, como es el de la formación y el del honor. Y eso o estamos todos y hacemos evidentemente una reflexión colectiva, más allá del alcance circunstancial del medio de comunicación concreto, o realmente no tiene, ya estamos en un escenario y una fase en que es muy difícil parar los ataques constantes que se están produciendo a derechos fundamentales. Debe ser y la blasfemia, que antes estaba contemplado como delito en el Código Penal, en algunos países sigue siendo delito, pero bueno, pues hay quien dice que bueno, que blasfemar es derecho, libertad de expresión, y yo blasfemo porque me da la gana y donde quiero. Vamos a ver, aquí entra la prudencia, entra pues el buen gusto, el mal gusto, y entra el respeto a los demás. Y entra el respeto a los demás, claro. Educación, un derecho al respeto. Claro. Sí. Ahora, pero por eso lo de poner los límites... Falabades antes de Gran Goallo a mí de Herman Terz, non? Entonces, veume a cabeza un tipo que eu creo que os directivos da COPE, con todo o seu criterio, lle deron porta, que era Jiménez Los Santos. Que dicir, eu non me perdía nunca porque me parecía casi era un programa cómico, o sea, amanecía con Jiménez Los Santos. De cómico nada. É dicir, Maricompléjines, de Labogue, Abelloco, alcalde de Zaragoza, chamaba el cochero del conde Drácula. O sea, por proximidade. Que decir, que é Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos decía verdaderas barbaridades. É dicir, é iso incitar a violencia tamén? Sí. Claro, digo, con todo buen criterio... Quiero decir que cómico no, porque en medio de todas esas cosas y en medio de esos excesos, pues decía grandes verdades que no las oyes en ninguna parte. A él hubiera sido necesario limarle todas esas cosas y hubiéramos dejado un personaje, bueno, pues ideal para hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, eu sempre... No tenía esa prudencia. Bueno, pero también sus mensajes muchas veces estaban... en un contexto que había que oírlo entero, es decir, que... hasta Gallardo. Claro, o sea, había... No, quiero decir, que esas burradas que decía, pero estaban dentro de un tono de jocoso, y entonces, bueno, la cosa quedaba bastante... Pero quizás fue víctima precisamente hay que apelar también, evidentemente, y aquí hay periodistas, a la profesionalidad. Es decir, evidentemente no cualquiera puede decir barbaridades ni colgarlas en internet por el solo hecho de que después desaparezca. Xavi introdujo también otro tema que resulta concatenado con él, es el de la propiedad intelectual. Es decir, que cada manifestación, debería, no, sería por otro monográfico, pero está protegido también por la propiedad intelectual. Estamos hablando de libertad de información, de comunicación, de derecho, pero hay un elemento y es la veracidad, que al final es lo que da credibilidad al informador y al buen comunicador y lo que la gente espera. Que además es afectado todavía, hoy que todavía hace periodismo de calle. Vamos a las ruedas de prensa donde solamente se admiten gráficos. Decía usted hasta Zapatero, ¿no? Es que Zapatero lo puso de moda. Es que Zapatero lo puso de moda. Pero es que eu lembro cando pasara o do muro con Marruecos, etcétera, cando pasara que se veu a Galicia a dar unha volta, había incendios, etcétera. Eu daquela estaba na razón. Fun Ourense, Santiago, Cabín, Lugo, todo tal detrás de él, para chegar para a decir, nada. No se admiten preguntas. E dicen, eu para que veño? Lo han tomado por sistema, lo han tomado como lema y lo emplea pues la señora Pastor y bueno, pues lo emplea pues casi todo el mundo porque es muy cómodo, sobre todo cuando hay ciertos temas por ahí que no toca hablar en ese momento. A lo mejor habría que tener un poco de paciencia cuando uno aterriza de pronto en el gobierno. Es verdad que esto yo creo que tendría que mejorar. Me parece que el mensaje les ha llegado a la sociedad. Porque ninguno de ellos, los que ha citado aquí, son novatos. Pero ahora mismo yo creo que tienen que tener tablas para contestar en ese momento. La sociedad les es que yo propongo plantones, pero total, que no va nadie, ni gráficos ni nadie. Me opongo radicalmente a lo que acabas de decir, de que es que están... Mire, yo no quiero que a partir de ahora, y creo que este gobierno no hay ninguno, pero que vuelva ninguna persona
a dirigir ningún departamento que no haya tenido antes alguna actividad profesional. Experimentos con mi dinero, por favor, que no lo vuelvan a hacer. El señor Blanco, el señor Zapatero y compañía, su primer trabajo como dirigente de algo fue este. Y claro, o la ley de Pajín, o antes que citaban. Y yo eso, por tanto, esa excusa no me vale. Es cierto que tiene que haber, y ahí, antes que yo creo que es también recordar a don Manuel Fraga, no solo por la honestidad, la ley de prensa, bueno, que fue una apertura, pero aparte de eso, y aquí yo creo que usted lo ha seguido en algunas, cuando fue presidente de la Junta, él contestaba absolutamente, uno puede estar de acuerdo o no, pero no dejaba de dar un titular. Hasta te decía, es usted un impertinente, pero le voy a responder. Yo querría terminar la frase, es decir, no es lo mismo estar trabajando y conocer toda la información que llegar a un sitio en que los datos resulta que de pronto salen no sé cuántos millones más de aquí, más millones de allá. Eso sí que es un delito, eso perdone. Se han encontrado, digo, a la hora de los departamentos, siguen encontrando, entonces en algunos de ellos han reflejado que en cuanto tengan toda la información, me da igual, no es disculpa porque pero es verdad que es más lógico para contestar. Eso antes de que hablara de delito, es delito gravísimo. Les invito, otro monográfico. No, les invito a que escuchemos lo que nos han dicho nuestros conciudadanos. No. A mí me gusta que la libertad que sea para todos igual, que no haya nada de límite. Yo pienso que no, yo pienso que una sociedad de pleno derecho, incluso en el medio audiovisual, pienso que no debería de haber ningún tipo de censura, ningún tipo de límite. Hoy en día lo queremos saber todo, de todo. Además, pienso que censurar pues sería dar un paso atrás. Sí. ¿Cuál? El castellano o el gallego. Bueno, la libertad de expresión sí tiene que tener el límite a lo mejor de cuando empieza ya a afectar la libertad de los demás, claro. Es decir, la libertad tiene el precio de que tú no puedes ofender con lo que tú digas a otra gente, ¿no? Y respetando una serie de valores, vamos. No, que sea libre, que no haya tapujos. Claro, tapujos. ¿Y el derecho a la intimidad? Sí, claro. En cierto modo sí, pero es lo que quiere la gente, entrar dentro de ese límite y de ese margen que es la libertad individual, pero es lo que quiere el público, o sea que nosotros no podemos hacer nada. No, yo no encuentro... Responde si quieres a la intimidad, a no ser que te estén grabando, que tú no lo sepas. Hombre, sí, a veces sí. La verdad que sí, que sobre todo la prensa del corazón y tipo de noticias a veces en los telediarios que realmente no son noticias y que afectan un poco a la intimidad de ciertas personas, pues sí, se vulnera, claro. No, él tiene que cumplir con sus derechos como todos. Hay que dar baja. Vas a trabajar. ¿Y por qué otro trabajo? Por supuesto que no. Yo pienso que uno encima debería de caerse la cara de vergüenza por ese detalle. Yo pienso que en trabajo tienes que ir a trabajar, no a dormir. Si te pillan en casa durmiendo, pues bueno. Ciertamente tampoco no es una violación de la intimidad, es como si estuvieras grabando un vídeo casero, no tiene nada que ver. Yo creo que sí. Aunque fuera en horario laboral. Bueno. Hay casos y casos. Hombre, eso es distinto porque está en un sitio público donde precisamente está trabajando en el Congreso, que es un sitio público y donde se permite grabar, ¿no? No hay ningún problema. Si alguien está durmiendo ahí, el problema es que lo graben a él, pero cada uno se expone a lo que debe, ¿no? Pero sí, isso é unha falta xa de educación, estar dormindo na hora do traballo. Aquí no mucho. No del todo. Debería, pero no del todo. Últimamente cada vez están intentando imponer más trabas y
La verdad es que es bastante decepcionante, si te digo la verdad, es bastante decepcionante porque yo, que soy alguien que quiere ver todo de todo y saber todo de todo, pues que te corten de raíz eso no es bonito. Muy enterado, no sé, pero yo veo que se expresan como les da la gana. A veces incluso se pasan, ¿eh? Sí, porque vosotros tenéis el micro siempre a mano y los otros, yo me fijo en la radio, hay días que te dan libertad y hablas aquel día, bueno, lo que quieras, pero después el que tiene el micro todos los días a la mano, está todos los días dándole, que a veces ya se hace como repugnante, ya se pasa machacándole. O si es alguien que no le da letra, no le da coba, o sea, cuando él quiere, entonces también se pasan con él. Me refiero, por ejemplo, incluso a futbolistas. Hay algunos que hablan muy fácil y que le dan libertad, o sea, para dar noticia todos los días, entonces a veces incluso se pasan con las personas. No, nunca existe la libertad de expresión total, porque es una utopía. Todas las libertades totales son una utopía. No llega a ningún... No existe la libertad como tal en ningún tipo de faceta, creo yo. Bueno, pues pluralidad. No me digan que no es interesantísimo escuchar a la gente de la calle, ¿eh? Muy curioso. Y esto ya había, la pregunta que hacían de si puede publicarse una fotografía durmiendo, si se acuerdan, no voy a contar hasta el detalle último, pero esto ya lo puso como noticia Camilo José Cela, que fue senador por designación real, sobre la diferencia entre estar dormido o estar durmiendo. Pero había un telespectador que comentaba que él quería saber todo de todo y de todos, como el gran hermano de Orwell. Pero lógicamente yo creo que hay una libertad de expresión y de comunicación que es un derecho del ciudadano y también, por supuesto, del informador, tienen que ir ligados. El informador es el puente. Y tienen que ir ligados a un principio fundamental de veracidad, de información correcta, porque es además lo que da credibilidad al comunicador y de protección, y hay un poco, usted decía también, de la conciencia de cada uno, pero al margen de eso hay leyes, y lo que pasa es que eso es muy difícil cuando se vulnera la recuperación de un elemento fundamental, de derechos básicos al honor, no solo a la intimidad, sino a la vulneración del honor, que vemos constantemente cómo se pone en tela de juicio, cómo se cuestiona la honorabilidad de personas y su recuperación, como saben ustedes, bueno, esto ya lo decían los viejos manuales de derecho penal, la calumnia consiste simplemente en desplumar pues una gallina, ir desperdigando las plumas, y después es imposible, aunque te lo intenten restablecer, la recuperación, porque siempre queda alguna, y la duda, y efectivamente... es el calumnia que algo queda, la sabiduría popular. Sí. O sea, sí, yo creo que ahora... El derecho a réplica, que también existe, pero bueno, Magdalena, antes has hablado de los medios de comunicación, y yo me he quedado con ganas de decir que efectivamente hay una regulación también del horario del menor, hay una serie de normas que están ahí, pero que luego no se cumplen. Sale más barata la multa. Iban a decir una calificación de películas, iban a poner una... O sea, hay una serie de normas que en teoría... los horarios. Pero está perfecto. El código protegido reforzado y protegido... Pero ¿qué pasa? Que una la cosa ley es impecable y la deontología es fundamental, pero usted antes apuntaba un tema, fíjese, dice, le sale más barato pagar la multa, pero no, pero como además aquí todos sabemos de qué estamos hablando, no solo es que le sale más barato, es la rentabilidad de la repercusión publicitaria que conlleva incluso el tener una multa. Es decir, después aún encima no es que sale más Ahora, rentable, yo ahí diría es que la venta ya no se la... importantísima, que es que el que hace eso ya de cara a la sociedad queda marcado, porque se ve chapucero, o sea, hay ahí una credibilidad que queda comprometida, porque aunque él gane dinero aquí y ahora, esa cadena o ese medio ha hecho una cosa que realmente... Vamos a ver, ¿ciertos medios de comunicación pervierten a los profesionales, por ejemplo?
sí, seguro. Seguro. Hombre, hay planteamientos que se sabe que generan negocio, pero que no se deben hacer, porque son chapuceros. Por ejemplo, el estar trabajando para determinado medio, sabes que, bueno, pues tiene esta línea pues, editorial, de pensamiento único, como quieras llamarlo, y entonces, bueno, pues o acabas absolutamente pervertido, o con una doble vida. Esto escribo, pero esto otro pienso. No, pero digamos, ahora que apuntaba desta tamén, o sea, decir, temos un caso moi palmario que o programa este que dirige Jordi González en La Noria, ¿no? A Noria. Cando a Noria entrevista a nai, xa non sei, que me perdo, no caso de Marcel Castilla me perdo, non sei si del uno, del outro, etcétera, etcétera. Cuando la entrevista lle paga... A mí me invitaron a la primera tertulia de La Noria, pero non fui. Non, quere dicir, logo como todas as marcas publicitarias se van caendo do programa. Quere dicir, non todo vale, non todo vale. Ahora, está claro que si mañán, logo hai que ter estómago, si mañán resulta que Jordi González me chama, oye, mira, queres ser guionista de tal, logo está na conciencia de cada un. O de contertulio, que te paga lo que gana. No se vaya a todos los sitios, quere decir, eso logo está na conciencia de cada un, non? Que decir, non, mira, eu esa basura non a quero facer, que decir, eu non me negaría a ser paparazzi. Pero ¿quién no se sienta en La Noria a debatir, por ejemplo, que estamos debatiendo aquí gratis, pues no sé, por un caché de 3.000 euros, me parece, por estar una hora o tal? No, hay cachés distintos. Mire, a mí me invitaron a la primera tertulia, porque yo hice la tesis doctoral sobre la defensa frente a terceros de los intereses del cónyuge en las sociedades gananciales y era sobre nulidades matrimoniales. Y no sabía de qué iba el programa, pero decidí no ir. Y después mi madre, que es mi principal seguidora, y a la que desde aquí saludo. ¿Cómo se llama su mamá? Elena, que espero que se esté restableciendo. Doña Elena, pues un beso. Muy bien, como sabe que la traigo todos los lunes y aprovechamos, y otra para generosa, para que mañana ahí está. Bueno. Que desde Vimianzo no se está viendo. También para la mamá de Miguel Cáncer, claro, también. Que por cierto, me gustó mucho una dedicatoria que pone usted en su libro, ya permítanme el inciso, en el libro de Ramón Amaneiro, sí, que le pone, digo, pues no tiene papá. No, claro, era Jesús Rodríguez Arjomil, que ya no está, y a Generosa Blanco Rama, que está más sola, ¿no? Sí, efectivamente, me gustó mucho esa dedicatoria. Mira. Gracias. Pues al final decía que mi madre dice, no, ese programa se ve que no era para ti, porque el resto de los contertulios, primero no tenían conocimientos básicos del tema, pues estaba Kiko Matamoros, Mar Flores, pero eso nos lleva a una reflexión, y a ustedes como periodista y a los demás se lo planteo, es... yo creo que si a la gente se le ofrecen opiniones de calidad, contrastadas y estudiadas, yo creo que lo siguen más, que se hace un barullo de que cada uno opina sin ton ni son y sin ningún tipo de... Pero es cierto que... le digo yo que no, mire, la gente es mucho más lista de lo que se parece individualmente. Pero la gente está muy contaminada y la gente... Vamos a ver, la gente... Mi impresión que no soy periodista. En los últimos años la gente se está muy contaminada por culpa de... Antes hubo una encuesta que... Don Domingo, déjeme que le argumente esto. De la misma manera que nos hemos acostumbrado al videoclip y imágenes a muchísima velocidad, y ya cualquier cosa que se nos pase así discretamente lo vemos como lento y no lo soportamos, con el tema de las tertulias, debates, información ocurre lo mismo. Hoy en día lo que quieres es ver contertulios, pero matándose, poniéndose verdes, y si no se ponen verdes y se insultan, por lo menos con mucho... más, a mí ha habido contertulios que me han dicho, no, es que yo voy a opinar lo contrario para crear un poco tal. Digo, no, tú opíname lo que tú creas, y tú del espectáculo lo vamos a dejar para otros. Yo lo que quiero dejar, modestamente, es un pozo, no sé, hacer un poco el bien que buenamente podamos. Yo antes hablaba citó a Belén Esteban, si se acuerdan, hace bien poco salió en una encuesta que tenía un gran porcentaje de apoyo y de respaldo para ser presidenta del gobierno. En una encuesta electoral. Pero eso ¿sabe de qué viene? Que efectivamente, si esto está estudiado en la publicidad, a la cabeza por Coca-Cola, si a uno le sacan todos los días la misma imagen
y a la cabeza Coca-Cola, y en segundo lugar Fidel Castro. Si está saliendo constantemente, la única imagen en Cuba que salía era la de Fidel Castro y la de Che Guevara porque estaba muerto, y estatuas. Entonces al final la gente aturdida consume lo que le suministran, pero si uno se esfuerza, lo que pasa es que es más difícil, se esfuerza en buscar información, en buscar una comunicación veraz, en dar en hacer debates documentados, pues claro, resulta que eso es más costoso, pero la gente lo consume con más gusto. Eso está basado en la propaganda de guerra pre-nazi y nazi, las teorías de Adorno y demás, que bueno, pues yo aportaría ahí dos datos. Psicólogos y expertos en la mente. Eso a nivel profundo, pero luego a nivel más superficial tenemos el dato de este chico que dice que él quiere saberlo todo de todos. Sí. Seguramente él está todo el día oyendo algo, pensando... No, tiene una alteración, claramente. Entonces, claro, la sociedad actual les da 18.000 aparatitos, pero lo que decía Domingo Bello Janeiro, lo que la sociedad actual tendría que hacer es ayudar a pensar, ayudar a reflexionar, porque estamos en una sociedad muy sentimental y totalmente tecnológica. En una sociedad sentimental que todo lo ve muchas veces con el golpe de efecto primero, pues los publicistas se dan cuenta. Yo he visto estudios de publicistas que se dan cuenta perfectamente. Primero, hay que contagiar entusiasmo, que eso es lo que yo echo de menos del gobierno actual. O sea, tú le puedes pedir a una persona que se sacrifique, pero se lo tienes que explicar muy bien y tienes que decirle, vamos a hacerlo con entusiasmo por este motivo, porque si no le va a sonar todo horroroso y se va a ir a la calle a manifestarse. Y sobre todo, sacrifícate como yo me estoy sacrificando. Y hazlo porque sí, eso no lo hace nadie, sacrificarse porque sí, hay que tener un motivo. Entonces yo creo, estamos en una sociedad sentimental y tecnificada. Vamos a ver, estas páginas que de repente se cierran así, yo sí defiendo, efectivamente, pues óyeme, el derecho de propiedad intelectual pues es lógico, y a mí no me apetece nada que un libro mío esté traducido al italiano, que yo me haya enterado así y que no haya recibido ni propuesta ni nada, pero para nada, ni cesión de derechos ni nada, efectivamente, hay que poner veto a eso, pero... ¿Está esto relacionado con el cierre que está ahora siendo tan polémico de Mega Upload? Sí. ¿Esto no hay algo detrás de esto? No. Hay unha cousa que está clara, el tío Sam está nervioso, non? É dicir, querenos controlar o mundo, é dicir, é un argumento... Non le basta con el Echelon incluso con o Wikileaks, claro, que decir, ahora a información, é dicir, a través de Facebook, de Twitter, etcétera, pódese cambiar o mundo a través de eso, sin necesidade de medios tradicionais, non para apoiar, é dicir, podes formar unha revolta a través de eso. Entón, incluso co de Wikileaks, eu leí unha extraña teoría, pero que é curiosa, que dicir que era como darlle argumentos a Estados Unidos para dicir, hai veces que hai que darlle o trebelliño a apagar o botón para que a xente non poda comunicarse, é dicir, para cerrar internet. Porque digo, entonces resulta que por las fotos que vimos do tipos estes de Mega Upload e tal, era un pirata macanudo, non? Pero un pirata que só poñía o barco. Porque dicir, moi ben, hai películas e un dereito de propiedade intelectual, etcétera, etcétera, que eso defendemos todos. Pero dicir, entonces, por que non cerramos tamén e intervimos a Sony porque eu estou utilizando esa pantalla para ver esa película pirata? Que dicir, e logo que se fai con toda esa xente que si pagaron a cuota premium, 15 euros, etcétera, por ter uns archivos, o que sei, as fotos da cativa, a música túa, etcétera, etcétera. A mí me parece eso, me parece que, o sea, é moi complicado, non? É moi complicado. Es complicado, efectivamente. Pero creo que hai un certo medo nos gobernos por controlar por ter atado o povo. Eso sí es cierto. Pero saltamos ya a la justicia universal. A mí me da miedo el ver ya como que puede haber en personas concretas o incluso en gobiernos concretos preocupaciones, pero lo que está claro es que la producción audiovisual, claro, si realmente este era uno de los focos principales de distribución, y de hecho se ha notado el fin de semana siguiente que otros que no han subido en su gente que lo está haciendo bien legalmente, ha tenido muchas más consultas de películas y mucho. ¿Por qué? En cuanto se ha ido la piratería, la gente ha ido a los establecimientos normales. La gente ha ido al cine. Bueno, por eso los cines lo han notado también, lo han notado las descargas legales. Entonces quiero decir, la sociedad no puede acostumbrarse al delito, no puede acostumbrarse a que una persona hace una película, se esfuerza, invierte millones y de pronto todo el mundo se la descarga. Entonces, es decir, eso es injusto. ¿Cómo se regula eso? Pues los abogados sabrán. Bien, pero evidentemente es injusto. Estados Unidos, de todos modos, tiene la Ley de Decencia de las Comunicaciones del año 96, enlazando un poco con esto, que
empezó regulando Internet, no quizás con el tema de derechos de autor, pero sí con el tema de los ataques anónimos, como ha ocurrido ahora con Wikileaks y todo esto. El caso es que ya a principios de, no sé si fue en el 2001 o 2002, ya cerraron una página de anoin.com, que era una página que se dedicaba a mandar un montón de mensajes insultantes a personajes importantes de la sociedad americana. Sí. Bueno, pues la cerraron sencillamente porque había un castigo al honor. Hay un motivo, bueno, claro. Bueno, pero bueno... y ahí ya vemos que no hay nada detrás. Pero eso ha seguido luego, y yo creo que un poco también lo que ha ocurrido ahora mismo es, por una parte, el tema de derechos de autor, pero bueno, estaba todo el tema de Anonymous, de Wikileaks, entonces hay una mezcla ya ahí que sí hay que tomar un poquito de decisiones, porque lo que no puede ser es que este señor viva en el Gran Hyatt en Hong Kong, que es un hotel impresionante, fuera de serie. Claro, pero... ¿Por qué? Porque está forrado descargando derechos de autor de todo el mundo. Bueno, pero también hay que tener mucho cuidado, porque a veces los ciudadanos, digamos que somos utilizados precisamente para favorecer ese tipo de decisiones y que luego somos perjudicados, luego sufrimos las consecuencias. Vamos a ver, hay mucha revuelta en las calles, todo funciona fenomenal y entonces reclamamos mano dura, reclamamos al tirano que viene y nos impone sus normas y bueno, que realmente los buenos ciudadanos hemos contribuido a colocarlo ahí en la poltrona. Hay que tener cuidado con eso. Revoltas, me he quedado con esto, que efectivamente... Pues sí, los dirigentes mundiales, algunos tienen miedo a las revoltas y todo esto. ¿Qué está pasando con Islandia? ¿Está siendo limitada la libertad de expresión? De Islandia no sabemos prácticamente nada. Y entonces en Islandia, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido, como escriben en islandés... Que ha habido una especie de, no quiero llamarlo así, pero una especie de quincemeros, digamos, una especie de asamblea, bueno, pues que tomó las riendas del país, nacionalizó la banca, metieron en la cárcel a la gente de los bancos, tal. Y les va estupendamente. Bueno, votaron. Pero es un país muy pequeño. Es que hombre, parece que está muy interesante, pero no se dice nada. Entonces, pues que esos quiebren, pero que no nos pidan el dinero a nosotros. Se está poniendo veto. No se informa. Pero eso es un tema, a mí me parece que es un poco diferente de lo que estamos pero eso es lo mismo que ocurre. Es esto, no conviene que se sepa. No conviene que eso realmente sea pues un ejemplo de qué puede ocurrir. Pero pienso yo que interesan los temas acotar un poco. Yo ese tema lo vivo mucho. Caso concreto, yo ese tema lo vivo mucho cuando voy a China, ¿no? Por ejemplo, allí tú hablas con los empresarios, incluso con la gente de la calle, y de esto uno dice, bueno, es que efectivamente no tenemos libertad, pero vivimos tan bien que nos da igual. O sea, tenemos ordenadores, no, bueno, pero la mejora de la sociedad, o sea, allí ya empieza a dejarse de ver las bicicletas. O sea, la mejora de la sociedad es tan grande, o sea, como cada año pues hay millones de personas que mejoran su nivel de vida, que claro que la gente en general lo ve. Yo he ido a Pekín, por ejemplo. Y sigo yendo a zonas de canteras, a lo mejor perdidas, que siga habiendo gente casi que va descalza. Pero aún así, cada vez menos. Pero cada vez menos. China es muy grande, usted irá... pero yo voy también al medio y ves como cada vez hay más coches, o sea, se va urbanizando con diferencias sociales grandísimas. Por eso ahí está. Pero mire, y además hay otro tema, pero eso nos daría por otro monográfico. Claro, bueno, porque no valen ejemplos que no se ponen en su verdadera dimensión. Es decir, estamos hablando además de una población, la población china, con una educación secular y usted esto se ha ido, como lo ha dicho, lo habrá podido corroborar, una de sus lemas es no perder la calma ni la cara en público. Es decir, que tienen una educación de guardarlas, sí, muy ya arraigada. Yo iba una vez allí con una persona de la embajada que era la única que... Porque ahí en cada momento en Pekín, en cada cruce, la bicicleta con el gran coche, había un caos, y la única que gritaba era ella, que era occidental. Y los demás, a punto de choques masivos, nadie se inmutaba, precisamente por ese lema. Entonces,
soportan también más fácilmente que en otros años. países. Es que es un pueblo que ha sufrido, al muchísimo. Al poco tiempo de ir allí, había ido Jordi Pujol, que iba en representación, esto a Xavi le gustará, en su condición de nacionalista, de la nación catalana. Y entonces le dice el ministro de Función Pública chino, con los 15 millones de habitantes solo, yo creo que en Pekín, ¿no? Ahora ya. Bueno, y le dice, la nación catalana, ¿y cuántos habitantes son no, pues de Cataluña? No sé, serán 4, 5, los que sean, millones. Y ¿y en qué hotel se alojan? Quizá estamos hablando de cifras de población inmensas, ¿no? Sí. Solo un apuntamento, ¿no? Porque dixeches antes que decir que igual estamos todos acostumbrados o gratis, total, etc. Eu non creo. Eu que sí creo que a industria, a audiovisual, sobre todo, non se asustou o modelo de negocio. Quer dicir, se asustas o precio das películas, a xente prefire velas ben. Mira, eu conto un exemplo. Eu teño a... Pero la vida non é esa, de todas formas. Teño un exemplo. Teño a Omar, que é meu senegalés de cabeceira, o sea, que ven polo bar, etc., e ao lado da miña casa, e que lle compro película, pero que nin as ves, senón, en vez de darlle a limosna, o sea, bueno, limosna, a sudalo, non? A sudalo, a que, etc., que tire pa diante, dame unha película. E un día puse unha película, creo que era de dibujos animados da Cativa. Déxame ver a película. Digo, porque non as ves? Eu digo, bueno, vamos a poñer a película. Entón, claro, e a película, espera, a película víase fatal. Entonces, claro, lo día siguiente yo digo, oye, mira, Omar, non te digo, non sei a quen lle compra estas películas, pero vese fatal. E me dice, hombre, pues se las compra un blanco. Quer decir, ahora eu prefería pagar, en vez de esos 3 euros, pagar os 3 euros, que se poda asustar ese precio por unha descarga, etc., que non por algo que está mal, etc. A xente quere calidad. O sea, la grababa él, el pobre. No, ya has comprado un blanco. Me veo en la obligación en estos mismos instantes, o bien de ausentarme del programa, o bien de interponer la correspondiente acción penal contra una persona que está... No sé si me habla en serio, en broma. No, que está, me ha puesto de manifiesto un delito, que está cometiendo un delito por contribuir, porque, fíjese, hay que tener mucho cuidado con ese tipo. Yo tengo además la primera medalla de la Asociación Española de Protección de Derechos de Autor, y eso que dice usted tiene que tener mucho cuidado, porque que sepa que la misma red de contrabando de películas es la misma del tráfico de drogas. Sí, no, esto hay que decirlo. Cuidado, y es infracción de un derecho fundamental de propiedad intelectual. Oye, ahora, denle la limosna y no le compre. Pero no a cambio de eso, denle la limosna. Dito tamén que eu vivo dos dereitos de autor, non? É dicir, pero sí creo que se un libro xa non vai a máquinas, non vai, etc., non pode estar a 21 euros. Terá que estar o libro, se o vas a ler nun trebelliño, etc., terá que estar a 2, a 3, etc. Bueno, salvo el delito. Javier, pero que no es la vía tampoco. Es decir, bueno, pues como es caro, pues bueno, pues lo hago pirata y tal. No, hay que luchar, pues hay que luchar de otra manera. Hay que legislar y hacer que funcionen las leyes, ¿no? Es un delincuente que colabora con delincuentes. Lo siento, que le compré una peli. Yo lo que quiero decir es que en estos temas también mucha gente, por eso digo, en este momento cuando entra en los temas, por ejemplo, en estos temas, pues hay mucha gente joven piensa, pero si es que eso, ¿qué más da si se saca de internet? La costumbre que tiene la gente de conseguir todo fácilmente y ya, oye, pues si está ahí lo cojo, o si lo cojo, entonces claro, uno a otro se va como una sociedad en que nadie se responsabiliza. El problema es el que le incita el delito a Omar. No, pero también es un tema social, porque digo, yo conozco una persona Vamos a ver, que no, solamente una cosa, últimos momentos una persona que esta persona se enfada muchísimo porque es la delegada de una persona de una empresa química, y cuando ve que hay productos que son de marca blanca, le parece fatal porque él cree que los productos de marca propia son mejores porque el suyo es de marca propia. Ahora, eso sí, cuando descarga películas de internet, yo le digo, yo no descargo nunca una película de internet por la red. Sí, yo las tengo todas, cuando quiero este paso. Le digo, no, es que no es serio, o sea, resulta que te cabrea. Entonces, es un tema de cambiar la conciencia en la sociedad, porque no se valora la propiedad intelectual, no se valora. Si es un producto químico, como lo tengo que echar a las plantas, no sé qué, no sé cuánto, pues no pasa, me cuesta dinero, y entonces tiene que ser de marca. Ahora, como es un producto... ¿Han tenido ustedes que ejercer la autocensura o han sido ustedes censurados, don Javier, por ejemplo, usted que es periodista?
Autocensura muchas veces. Sí, está claro que un periodista vale máis polo que cala que polo que di, non? Eso estou completamente de acordo, aí, efectivamente, quer la decir, logo están prudencia, os, rogamos lenguaje de uso, no de abuso, a veracidade. O sea, que decir, cando alguén ¿Le han hecho cambiar el artículo alguna vez? No. No he tenido que... Mira, non moitas, non moitas. Pero algunas sí. Unha comilla, tal. Domingo, cuidado. Pero algunas sí, ¿no? O sea, síndrome prisionero polo que vou a decir. Oye, no le des este enfoque tan tal... Suavízalo. No, cambia coma de sitio, etcétera, la tal. coma, e pon punto e coma. A ver, ¿no? a verdade tuve eu cheguei a publicar o mismo día en Interviú La Razón e El País. Quer decir, falabas de autocensura, me sabes hacia onde hai que ir, dependendo da línea editorial de cada medio. Encima cuns medios cunha línea editorial moi marcada, non? Nos xornal teñamos unha línea moi marcada, o sea, non nos agochábamos. Entón, joder, sabes onde escribes? Como dicía antes, iría a traballar a Noria? Pois non, sabes, decir, non. Non, pois, por... Yo, fíjate, no he leído nunca Interviú porque no soporto esas portadas. O sea, no me gusta esa falta. Mire, pues yo he salido varias veces en ofende la portada. No portada y yo nunca he entendido que personas, por ejemplo, yo veo esa portada y no soy capaz de compren esa revista. Yo no soy capaz porque no me gusta, me ofende esa portada. Yo siempre he pensado que las revistas, por ejemplo, de mujeres desnudas, hombres desnudos, pues debe ser pues monográficamente eso, y el que las quiera, ahí está. Pero que tengas un artículo de fondo, pues de economía, de mire, yo con Xavi no he coincidido, pero a mí, hablando de mi libro una vez más, de responsabilidad médica, yo he salido varias veces en Interviú y hay una redactora, no sé si Xavi hoy la conoce. Hoy me está recordando a Umbral, que Umbral siempre habla de sí mismo. Bueno, pues Nieves Salinas ha escrito muy buenos textos sobre responsabilidad médica, sobre el caso Meño, pero muy documentada, es decir, la primera vez que me llamó de Interviú, pues efectivamente tendría la prevención que ustedes han puesto de manifiesto y sin embargo me encontré con una profesional en el tema en concreto de responsabilidad médica de primera división. Es muy machista Interviú, muy machista. Bueno, teñen un modelo de negocio. Quería poner sobre la mesa para que hagamos un pequeño análisis sobre los CAC, sobre el Consejo Audiovisual de contenidos, como el catalán y demás, ¿para qué sirven, para qué se crean y por qué a los políticos les gustan tanto estos consejos? Hombre, yo pienso que tienen una función que podrían cubrir, si lo hacen bien, que es informar, asesorarles bien de cuestiones legales en relación con este tipo con la comunicación, con los programas, con los horarios infantiles. Tienen que ver también todos los medios de comunicación, o sea, el área audiovisual tendrían que ser expertos. Por lo menos en Cataluña hicieron un papel interesante. Hay otras zonas que no lo tienen y, por ejemplo, yo estoy pensando ahora... ¿El CAC? ¿Se refiere al CAC? Sí, las asociaciones de telespectadores, por ejemplo, pues tenían un delegado en el CAC de Cataluña y entonces él llevaba ahí la opinión de los usuarios, es decir, que podría desempeñar un papel de información y de cierta, podríamos decir, sí, asesoramiento al gobierno, porque no tienen una función de gobierno. ¿No creen ustedes que hay órganos suficientes realmente para mantenerse dentro de la legalidad y para que un medio esté dentro de la legalidad? ¿No creen que estos realmente son organismos que se crean para... Bueno, pues para poder arrogarse el hecho, no sé, cerrar una página, cerrar un periódico, que esta era la teoría precisamente del CAC. A verdade, por Dios, non me meta no caldeiro. A verdade, porque parece así desde fora, para darlle un traballiño aos colegas. Sí, un consello máis. Como la embajadiña y eso, ¿sabes? Algo así. Quizá no es necesario, podría desempeñar el papel bien, ¿eh? No, o sea, que no hay que confundir, que en un caso concreto... A mí yo iría otra vez más a apelar, porque hay grandes profesionales, muchísimos, de la comunicación, hay un elemento fundamental dentro de la deontología y que es la credibilidad. Es decir, uno, cuando está vulnerando derechos fundamentales, con una información que no es veraz, con una deformación de la realidad, con ataques a la intimidad, al honor, yo creo que eso está minando claramente un elemento esencial que es la credibilidad del informador. Ahora, no se necesita nada más. Solo unha cousa, mira, creo que é necesario moi bons profesionais, pero tamén lectores e telespectadores críticos, porque non pode ser que peche CNN Plus
Esos señores poñen dun día para outro Gran Hermano e doblen audiencia a Gran Hermano. Claro, se tires o dono da cadena, dis, dalle aí de comer o pobo, botalle aí as galiñas. Este es un... Lo peor de todo, lo peor en otra ocasión, pero requiere una reflexión profunda que está ligada también a que la gente, si le repite información pues de consumo rápido y sin mayores contenidos, la consume, pero a lo mejor porque tampoco le ofreces otra de calidad, Sí. Es que la gente se acostumbra a ver eso y luego ya lo demanda porque es como muy cómodo verlo, no requiere además ningún esfuerzo. Es que humanamente tendremos a lo fácil, con lo cual... Hasta aquí la bitácora de hoy. Solo unha cousa. Sí, unha cousa. A Omar comprei unha película, pero nunca descarguei a través de internet, películas ni música. Eso que quede bien claro, desde luego. Bueno, sí, Javier, muchísimas gracias. Doña Gloria, muchas gracias. Don Domingo, gracias. Don Agustín, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos un viernes más. Nos despedimos hasta el lunes a las 10:30 estaremos para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana.